historia ha habido mandatarios que prácticamente se han dedicado a invadir países, como también a renacer la llama de los conflictos entre países vecinos. Y bueno, amigos, hoy vamos a tratar el tema, la biografía del presidente ruso Vladimir Putin, para ver cómo fue su vida desde niño hasta adquirir el poder en Rusia y convertirse en el hombre más poderoso del mundo en la actualidad. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y bueno, amigos, sin más que decir, comencemos. Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, la antigua Unión Soviética, ahora que se llama en la actualidad San Petersburgo, Federación Rusa, en el seno de una familia soviética, hijo de Vladimir Spiridonovich Putin, un antiguo oficial de la Marina Soviética. Era el padre de Vladimir Putin y la madre era María Ivanova Putina. En 1911 nació y murió en 1998. Trabajadora de una fábrica, sus dos hermanos mayores, nacidos en la década de los años 1930, fallecieron. El primero a los pocos meses de nacer y el segundo falleció de difteria durante el asedio a Leningrado. Vladimir Putin estudió en la escuela número 193, ubicada al frente de su residencia en el callejón Baskov, y ahí comenzó a practicar judo y sambo. En 1970 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, en donde regresó con honores en 1975 con una tesis acerca de la política en Estados Unidos y África. Vladimir Putin fue un hombre preparado, estudió en la universidad y al finalizar su carrera universitaria fue reclutado por las fuerzas soviéticas y después de graduarse también fue enviado a la escuela 401, localizada en el barrio San Petersburgo de Ujita, donde el mismo año, en 1975, terminó unos cursos para agente operativo y obtuvo el grado de oficial o teniente de justicia. Trabajó en el contraespionaje en la filial leningradense del KGB y en 1979 hizo en Moscú un curso de capacitación de 6 meses, tras lo cual regresó a su ciudad natal 5 años más tarde, ya que con el grado de mayor de justicia retornó a la capital rusa, esa vez para estudiar durante un año con el falso apellido de Platov en el Instituto Andropov del KGB, hoy Academia de Espionaje. En 1985 él terminó sus estudios en la Academia de Espionaje y también fue enviado a Alemania Oriental, donde sirvió en Dresde. Tras la caída del muro de Berlín y el comienzo de la reunificación alemana, fue llamado de regreso a la Unión Soviética y destinado a su alma mater como asesor de asuntos exteriores del rector Stanislav Merkuriev. Fue esta persona quien le puso en contacto con Anatoly Sobchak, quien se convertiría en su mentor político. Putin continuó oficialmente en la escuela de espionaje, aunque según él mismo nos relata, después de comenzar a trabajar en Sobchak en 1990 pasó a ser asesor de este, que era presidente de la Diputación en San Petersburgo. Presentó en 2 oportunidades su dimisión, que hizo definitiva el 20 de agosto de 1991, cuando su jefe intervino contra el intento de golpe de Estado para defender a Mikhail Gorbachev. En 1999, Putin describió al comunismo como un callejón sin salida, lejos de la corriente principal de la civilización.
Vladimir Putin se ganó pronto la confianza de Sobchak y cuando este ganó las elecciones a alcalde el 12 de junio de 1991, lo nombró presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. Su papel consistía principalmente en atraer inversionistas y desarrollar la colaboración con los socios extranjeros. A partir de 1993, Sobchak comenzó a dejar a cargo de la alcaldía a Putin cuando viajaba al extranjero y en marzo de 1994 lo nombró vicealcalde primero. Fue en el desempeño de tales tareas principales como Vladimir Putin entró en contacto con Anatoly Chubais, padre de las privatizaciones y responsable de la economía rusa. Tanto ese último año como Sobchak fueron claves por el paso de Putin del nivel regional al nacional. En 1995 pasó a encabezar la filial regional de hoy desaparecido partido Nuestro Hogar Rusia, que lideraba el entonces primer ministro Viktor Chernovich, dirigido la campaña y la selección de la alcaldía de San Petersburgo. Después de la inminente derrota de Sobchak, se negó a continuar como nuevo alcalde, dimitió de sus cargos y se mudó a Moscú a la administración presidencial. Luego de la derrota de Sobchak, Putin fue nombrado en agosto de 1996 vicedirector del Departamento de Gestión en Bienes de la administración del presidente Boris Yeltsin. Su carrera en Moscú fue meteórica. En marzo del año siguiente ya es vicejefe de la Administración de Departamentos de Control y a partir de mayo de 1998 vicejefe primero de la Administración responsable de las regiones. En julio de 1998 es designado director del Servicio Federal de Seguridad, puesto que a partir de marzo del año siguiente ocupa simultáneamente con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional. El 9 de agosto de 1999 asumió la jefatura del gobierno, primero como interino y luego el 16 como titular, y lanzó la Segunda Guerra Chechena, el motivo para la nueva operación militar que llevó a la conquista de Grozny. Al año siguiente fue la invasión de los guerrilleros chechenos en agosto-septiembre y las expulsiones de edificios de viviendas en Buiznak, Moscú y Volodyansk. Putin encabezó el gobierno ruso en medio de la crisis desatada por la invasión de destacamentos chechenos que al mando de Shamil Basayev habían ingresado en el territorio de esa república norcaucásica de la Federación Rusa. El 7 de agosto, el flamante primer ministro encabezó la operación contra los wahhabitas que pretendían crear un califato en la zona. El 15 de septiembre, estos ya habían sido expulsados totalmente. Pero entre una y otra fecha se habían producido varios atentados terroristas. El 31 de agosto hubo una explosión en el centro comercial de la plaza principal. Un muerto y más de 30 heridos dejó el saldo. Y el 4 de septiembre un edificio de la ciudad prácticamente quedó devastada con 64 muertos y 146 heridos. El 9 del mismo mes en Moscú, un edificio de la calle prácticamente también fue destruida y dejó 100 muertos y 690 heridos. Y el día 13, en otro día, prácticamente en la carretera Kashira, también otro edificio cayó destruido y hubieron 124 muertos y 7 heridos respectivamente. Esta serie de ataques terroristas terminó ese año, el 16 de septiembre, con la explosión de un edificio de 9 plantas. Prácticamente también quedó destruido y dejando un saldo de 19 muertes
y 90 hospitalizados. La policía culpó oficialmente a los chechenos de todas estas explosiones, pero un incidente ocurrido en Riazán el 23 de ese mes fue el hallazgo de una bomba similar a las usadas en los edificios moscovitas, que hizo surgir una teoría conspirativa que culpaba al Kremlin y a Putin de las explosiones ocurridas en las viviendas de la capital. La táctica de Putin al lanzar la Segunda Guerra Chechena se considera que comenzó el 26 de agosto, cuando ordenó ocupar las zonas fronterizas de Daguestán para impedir nuevas incursiones chechenas. Fue muy diferente a la de la primera. En lugar de enviar al ejército inmediatamente contra Grozny, comenzó un largo ataque aéreo. Solo los principios de octubre entrarían las primeras tropas rusas en territorio checheno, y solo poco antes de la Navidad se completó el cerco de la capital rebelde, que caería en febrero del año siguiente, cuando ya se desempeñaba como presidente interino. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renunció inesperadamente y, de acuerdo con la Constitución de Rusia, Putin se convirtió en presidente interino, conservando el puesto de jefe de gobierno. El primer decreto que Putin firmó ese mismo día se titulaba sobre las garantías a los expresidentes de la Federación Rusa y a los miembros de su familia, que aunque el carácter sea general, es decir, aplicable a todos los ex jefes de Estado, tenía en claro objetivo de garantizar la inmunidad a Yeltsin. Para 1999, Yeltsin y su familia estaban bajo investigación por las autoridades rusas y suizas por cargos relacionados con posible lavado de dinero. El 12 de febrero del 2001 se promulgó una ley federal sobre las garantías de los expresidentes y sus familias, que reemplazó al decreto. Los siguientes asuntos que Putin atendió una vez asumida su nueva posición fueron la Segunda Guerra Chechena, la cual se encargó de rodear de tintes nacionales que lo convirtieron en el político más popular de Rusia en ese entonces, y la campaña electoral para avalar su candidatura a la presidencia del país, que debió ejecutarse con mayor celeridad de lo normal. El Consejo de la Federación, la Cámara Alta de la Asamblea Federal Rusa, fijó las elecciones presidenciales para el 26 de marzo y en ella compitieron 11 candidatos. Putin con el 52.9% de los votos emitidos, resultado que era, según las encuestas, el esperado. Obtuvo una holgada victoria sobre su principal contrincante, el comunista Gennady Sganov, con 29.24%, quien denunció, al igual que el reformista Gregory Yaslovsky, fraude. Durante la votación, los observadores internacionales constataron por su parte el progreso en la consolidación de comicios democráticos en Rusia y consideraron que la nueva ley responde a los principios democráticos internacionalmente reconocidos, aunque apuntaron motivos de preocupación principalmente concernientes a la presión sobre los medios de comunicación. En el primer periodo, Vladimir Putin presta el juramento presidencial el 7 de mayo del 2000, con Boris Yeltsin como espectador central. Su primer nombramiento fue de Mikhail Kasyanov, titular de finanzas, como primer ministro. En realidad, se trataba de una confirmación de Kasyanov en las funciones que ya desempeñaba desde la dimisión de Yeltsin. Putin, desde el primer momento, hizo públicas sus intenciones de consolidar un poder central de mayor fuerza
muy poderosa hasta entonces, tras ganar las elecciones del 2000, preparó un decreto que fue promulgado en mayo del 2000, el cual estableció que los 89 sujetos federales de Rusia pasaban a estar distribuidos bajo la jurisdicción de 7 distritos federales. Durante su primer mandato, Putin limitó la influencia de los oligarcas, comenzando por los que controlaban las televisiones rusas, y construyó la llamada vertical de poder, para lo cual introdujo medidas que, según los criterios de la democracia occidental, eran un retroceso en las conquistas democráticas realizadas por Rusia después de la disolución de la Unión Soviética. En diciembre de ese mismo año, Putin promulgó la ley para cambiar el himno nacional de Rusia, que de hecho era un retorno al soviético, con música y texto modificado. Y él quería hacer ese rotundo cambio inmediatamente, amigos. Durante la primera presidencia de Putin hubo varios atentados terroristas, entre ellos la toma de rehenes en el Teatro Dubrovka de Moscú, octubre del 2002, y la explosión en el metro moscovita en febrero del 2004, en vísperas de las elecciones, dejando un saldo de 43 muertos. La primera crisis, que se saldó con más de 100 muertos, le valió numerosas críticas a Putin por la operación de rescate lanzada por la utilización de un gas que resultó mortífero. Sin embargo, 2 meses más tarde que los trágicos y los acontecimientos se habían pasado, Putin gozaba de un 83% de aprobación en el país ruso. 6 meses después de ser reelegido, Putin debió lidiar con la crisis de los rehenes de la escuela de Beslan. El 1 de septiembre del 2004, un grupo armado islámico irrumpió en la escuela número 1 de esa ciudad y prácticamente tomó a 1.100 rehenes. El asalto para liberarlos culminó con un saldo de 380 muertes, y Putin fue duramente criticado por la forma en que las autoridades actuaron. El presidente respondió luego, reorganizando el poder político en Rusia para reforzar la lucha contra el terrorismo, y anunció a los pocos días del ataque terrorista sus intenciones de eliminar las elecciones directas de gobernadores, que pasaron a ser propuestos por el jefe de Estado con ratificación de la Asamblea Legislativa local. En su segundo mandato también se creó la Cámara Pública de Rusia, ley federal del 4 de abril de 2005, institución consultora llamada a coordinar los esfuerzos de los ciudadanos y organizaciones con las instituciones gubernamentales y los órganos de autogestión local. Con ello se pretendía oficialmente desarrollar la sociedad civil, pero según sus críticos, lo que quería el Kremlin era controlar a las organizaciones no gubernamentales. La mitad de sus miembros son designados por el presidente, el resto es seleccionado en concurso por las ONG de carácter federal. El 8 de febrero del 2008, Putin pronunció un discurso ante la sesión ampliada del Consejo de Estado, Estrategia de Desarrollo de Rusia hasta el año 2020, interpretado por los medios de comunicación rusos como su testamento político. En el crítico de la situación que esperaba en la década de 1990, plantó objetivos ambiciosos de crecimiento económico para los próximos 12 años venideros. Condenó la expansión de la OTAN y el plan de Estados Unidos para incluir a Polonia y a la República Checa en un escudo de defensa antimisiles, y advirtió que Rusia tiene y tendrá siempre la respuesta a estos desafíos. Vladimir Putin asumiría su tercer mandato el 7 de mayo del 2012, después de los 2 consecutivos ganados ya en el 2000 al 2004, del 2004 al 2008.
Para el 2014, el 2 de marzo, Putin pasó a ordenar la ocupación de la península de Crimea. Referéndum de la provincia en el cual, según fuentes oficiales, el 93% de los ciudadanos de Crimea habrían decidido ir prácticamente de Ucrania y unirse a Rusia. El referéndum fue condenado por la mayor parte de la comunidad internacional debido a los hechos ocurridos durante el mismo. Como resultado de los hechos, junto con la actividad militar rusa en ese entonces ante Ucrania, la Unión Europea y los Estados Unidos respondieron con severas sanciones económicas a Rusia, lo que provocó una importante devaluación de la moneda oficial rusa, el rublo. A finales del 2014, Putin retomó las relaciones con el nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, bajo el auspicio de Alemania y Francia, con el fin de intentar dar por finalizado el conflicto. Sin embargo, en su posterior discurso navideño, señaló la anexión de Crimea como un hecho histórico. El 30 de septiembre del año 2015, Putin autorizó la intervención de Rusia en la guerra civil siria en ayuda a su aliado Al-Assad contra rebeldes y terroristas. Tras la crisis económica del 2008, seguida de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y por la Unión Europea en el 2014, las cuales empujaron a Rusia a la recesión del gobierno, relanzó su política de austeridad, reduciendo ciertos gastos sociales. En materia fiscal, las autoridades optan por aumentar los impuestos sobre el trabajo. Muchas ayudas y criterios fiscales se conceden a las grandes empresas, incluidas las más rentables en esos tiempos. Según el Tribunal de Cuentas, estas ventajas fiscales se produjeron en una pérdida de ingresos para el presupuesto del Estado de 11 billones de rublos, 144 millones de euros. El 18 de marzo del 2018 fue reelecto por cuarta vez como presidente de la Federación Rusa con el 76.67% de los votos. Así logró su mejor resultado electoral hasta la fecha y consolidado su cuarto mandato presidencial. Tras la victoria en las elecciones, Margarita Simonian, directora del canal de televisión estatal ruso, declaró acerca de Putin y dijo esto: antes era nuestro presidente, ahora será nuestro caudillo. Prácticamente lo dijo de esa manera. Para el 21 de febrero del 2022, Putin firmó un decreto que reconocía a las repúblicas separatistas como estados independientes. El 24 de febrero del 2022 anunció durante un discurso televisado una operación militar especial en Ucrania, lanzando una invasión a gran escala directamente a sus vecinos ucranianos. Y bueno, pues amigos, ustedes ya conocen lo que se está viviendo ahora en el mundo, prácticamente las muertes de inocentes, la invasión de Rusia a Ucrania, y pues no se han sentado todavía a conversar como debe ser, porque debería haber una paz para esa gente inocente que está sufriendo, amigos. Yo no estoy a favor de las guerras ni nada por el estilo que tenga que ver con la violencia, amigos. Pero bueno, en fin, amigos, ustedes son los verdaderos jueces que pueden decir las cosas como son. Y bueno, pues amigos, espero que les haya gustado el video y sin nada más que decir, muchas gracias y me despido, amigos. Bye, bye.